lo primero que quería decirles es que yo no trabajo de dar visitas guiadas, digamos, y esto se llama visita guiada. O sea, es mi primera visita guiada. Con lo cual estoy un poco nervioso. Entonces, quizá podríamos decir que, digamos, esta es una propuesta de método de visita guiada muy propio de esta muestra, conectada con mi subjetividad, con mi opinión. Entonces, digamos, como hay un montón de compañeras y compañeros de Malva que saben hacer su trabajo mucho mejor que yo, todos mis respetos a ellos. Y entonces, quiero decir eso nada más, me parece importante. Entonces, ya que saben eso, quiero empezar. Es difícil, ¿no? O no es fácil hablar sobre cualquier, me parece. No sobre cualquier muestra, porque hay muestras que están preparadas para hablar, o que están hechas, digamos, para que la gente hable, converse. Y hay otras muestras que no están hechas para eso, sino más bien para la vieja idea del espectador, digamos, que obtiene gracias al recorrido de una sala algún tipo de catarsis personal, digamos, y que no se informa, digamos, que no sale sabiendo datos o entendiendo mejor la historia de algo, sino más bien entendiéndose mejor a sí mismo o complejizando eso que se llama a sí mismo. Digamos, quizá sale peor de lo que llegó. Y eso también es muy bueno, digamos, esa sería una función del arte, como empeorarnos la vida. Eso me parece que hay que decirlo. En este caso yo no creo casi que haya ninguna obra que nos empeore la vida, y muchas que nos las mejoran. Quería decir esto de la información porque esa es otra nota al pie que quería decir antes de empezar. Acá está, por ejemplo, presente Liliana, que cuida con mucho amor, respeto, el legado de Iente y del Prete, y que sabe acerca de ellos mucho más que todos nosotros. Con lo cual, Liliana, te pido que si cualquier error que cometa me lo digas después, no me lo señales, porque seguramente cometeré mucho. Los que somos docentes vieron cuando el estudiante dice no, profesor, eso es terrible, digamos, que no hay que hacerlo eso, porque hay que decírselo después. Bueno, entonces también esas dos salvedades, mis respetos a los compañeros que hacen visita guiada, mis respetos con Liliana, también a la curadora de la muestra, a sus colaboradores, a todos los que escribieron el catálogo. Y a partir de esto no es un rato de falsa humildad, sino de real respeto. Voy a empezar. Bueno, la primera obra que se me había ocurrido, poco originalmente, es la primera obra que yo vi cuando entré a la muestra. También hay que decirlo, ¿no? O sea, la paranoia de que, o sea, la curaduría hoy en día es un tema, ¿no? En la Argentina es un tema porque está muy en boga en todo el mundo, y como Argentina es parte del mundo, también acá, por suerte menos, ¿no? Me parece, que en otras partes del mundo. Pero uno, cuando ya, la primera obra, por ejemplo, ¿no? Es del año 43 y la segunda es del año 83, dice, apa, no es cronológica esta muestra. Bueno, puede ser que entre una y otra. Entonces ya ahí hay una especie de... Ya ahí hay un hecho, digamos, de conocimiento que es bueno. Es una muestra sobre dos artistas que nacieron y murieron, pero no es una muestra histórica, cronológica, sino que evidentemente tiene un propósito de otra índole, que es demostrarnos o proponernos que pensemos a unos cuadros, a unas pinturas, a unas esculturas, a unos dibujos, no solo como parte de una historia, sino como parte de una relación social de amor, afecto, compañía, solidaridad y respeto, como se tenía Iente y el Prete. Y eso nos lo da, me parece, más que aquella que tiene algo de beso, esta, digamos, ¿no? Si allá se sospechaba, en esta se confirma.
Pero a su vez aquella se llama melancolía. Y eso, quería poner esa tónica y empezar, digo, si tuviese que empezar, empezaría específicamente por melancolía, por el concepto de melancolía, digamos, y para quizá, como propuesta, digamos, de visita guiada, pensar toda la muestra a través del filtro melancolía, digamos, ¿no? Como si pusiésemos un filtro para las fotos que se llama melancolía, a toda la muestra, para pensar la melancolía como una forma de conocimiento, o sea, así como decíamos que se puede conocer a través de la catarsis y no solo a través de la información, también se puede conocer a través de la melancolía. ¿Y qué sería para mí eso en una muestra como esta? Y es pensar, digamos, que hubo en esta ciudad, digamos, gente que hacía estas cosas. Cuando uno profundiza un poco en cómo las hacían, en qué contexto, bajo qué espíritu, bajo qué idea de lo que significa el arte, bajo qué silencios, bajo qué prudencias hicieron todo durante toda su vida, ahí uno puede usar la melancolía para decir, bueno, qué suerte, yo vivo en la misma ciudad y su espíritu me llega no solo a través de las obras en concreto, sino también a través de esa historia que no se sabe mucho, pero que seguramente nos hace saber algo, que es esta idea de una relación austera con el sistema del arte, una relación, ¿por qué no?, prudente, cautelosa contra los varones del arte y varones con B larga, ¿no? O sea, los varones son instituciones también del arte, señorones. Por ejemplo, yo acá vi que el Malva está asociado al diario La Nación. No sé qué quiere decir eso, pero el diario La Nación sería, ¿no? Digamos, me imagino a Del Prete y gente con mucha prudencia ante un Córdoba Iturburu, ¿no? O un José León Pagano. Prudencia, digamos. Seguramente habrán conversado, seguramente ellos escribieron sobre ellos dos, que eran los grandes capitostes, digamos, del diario La Nación. Entonces, esa melancolía significa eso. La nostalgia es decir, oh, me acuerdo el vasito con el que tomaba la leche a las 5 de la tarde, eso es nostalgia, digamos, es una especie de no lleva a ningún lado, digamos, porque ese vasito ya lo perdiste, no lo vas a volver a tener. En cambio, la melancolía es más, me parece más, es como una atmósfera, es como una especie de halo. En esta ciudad vivieron gente del Prete y vivo yo. Incluso Del Prete murió en el 87, o sea que los dos vivieron mientras yo también vivía, porque nací en el 84. O sea, compartí esta ciudad. Eso me vincula de una forma melancólica con ellos, pero esa forma melancólica para mí es positiva, ¿no? Es como si dijéramos metafísica casi, o mitológica. Entonces, quiero que nos conectemos de alguna forma también mitológica con todas las obras y con cualquier dato histórico que yo pueda puntear a lo largo de la visita guiada, que ya empezó hace 10 minutos. Creo que ahora empiezo oficialmente para pasar el... A ver, cuando me pidieron, cuando Agus Muñoz me pidió que le ponga un título a la visita guiada, esto no lo dije ahí, me lo guardé a propósito para decirlo acá, le puse como título, o sea, esto que estoy diciendo podría tener como título, dos anarquistas en el hall de la revista Sur. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el anarquismo con esta muestra? ¿Y qué tiene que ver la revista Sur con esta muestra? ¿Y qué tiene que ver un hall? A las tres cosas que componen la frase. Bueno, anarquistas. Yo no recuerdo si en su gran texto, digamos, a esta altura ya clásico, Anotaciones sobre Juan del Prete de Hiente, dice la palabra anarquista, pero les aseguro que lo recuerdo como eso, digamos, como un gran espíritu ácrata, libertario, y esa palabra la quería decir a propósito porque hay mucha gente muy canalla que la usa y no, o sea, libertarios son otros, no hace falta más que buscar historia de los libertarios o algo así para darse cuenta quiénes son los libertarios. Los que no pagan impuestos no son libertarios. Y esos son los liberals yankees, digamos, que acá se traduce como libertario. Esa gente no es los libertarios. De verdad que son los anarquistas, los ácratas, las personas, digamos, con mucho amor por el mundo y con mucho amor por la humanidad y muy solidarios, pero a la vez muy siempre sospechosos de que el sistema, digamos, puede atacar por cualquier lado y la alienación puede llegar por cualquier lado, entonces más bien mantenerse con cierta prudencia ante casi todo, quizás salvo ante los amigos
o los amores, o la familia. Pero no mucho más. A todo lo otro se le tiene algún grado de sospecha, ese sería un anarquista. Y me parece que son dos anarquistas. Ellos. Y, o sea, eso es dos anarquistas. Después, en el hall. Bueno, estas obras, digamos, estas témperas, estaban en el hall de la revista Sur, en la salita, le dice gente. Salita, esa palabra es hermosa, digamos. Hay una tradición en Buenos Aires. Digamos, ahí yo pensaba, como, yo estoy seguro que, me pregunté si Victoria Ocampo le diría salita, eso me lo pregunté, porque puede que sí o puede que no, o sea porque si Victoria Ocampo no le decía salita, ojalá que no le dijera salita, ya lo ata a lugares como belleza y felicidad, la salita. No, la idea de salita es muy propia de Buenos Aires, digamos. Un cuchutril, un lugarcito, digamos, donde un pasillo, ¿no? Eso me gustaba que le diga salita, en la salita de la revista Sur. La revista Sur era la quinta esencia de la cultura argentina, digamos, o de la alta cultura argentina y la cultura universal argentina, ¿no? Y también habla de los meandros de la cultura argentina, del prete, un inmigrante, digamos, boquense, como digo, con mucha composición ácrata en su sangre y en su espíritu, muestra en la revista Sur. Yo no sabía que había una sala de arte en la revista Sur, y en algún momento intenté investigar, en algún momento quizá alguien lo sabe, y esto sí le digo que me lo diga, pero nunca supe de otra muestra en la revista Sur. Es algo a averiguar o a investigar. Había, vos lo sabías, Marito. Bueno, después sí lo charlamos, pero yo no lo sabía. Y bueno, la revista Sur, como saben, había sido fundada unos años antes, en el 31, por Victoria Ocampo, que una persona muy genial de Victoria Ocampo, con muchas polémicas, digamos, que podemos, con un pensamiento, digamos, por lo menos polémico con respecto a ciertos hechos políticos argentinos, digamos. Por ejemplo, el número posterior a la caída del peronismo, que es tremendo, digamos, el número de Sur, 257, por la reconstrucción nacional. Hay una serie de textos muy tremendos, pero bueno, no se puede juzgar a una persona, digamos, por eso. Entonces, hay mucho más que eso, pero también está eso adentro, ¿no? Y entonces, en el contexto del hall de la revista Sur, que era esta revista cosmopolita, con muchos meandros para todo el mundo, e incluso al interior de la cultura argentina, se conocen, Iente y Del Prete, se habían encontrado unos meses antes en otra muestra, que ahora al final está la obra que puede haber visto Iente, que no le habían gustado esos dibujos a Iente, entre otras cosas, esto lo dice Iente, por cómo estaban pegados, estaban con 4 chinches. Eso le molestó. Pero entonces ahí pienso si Sarita entonces no lo decía de una forma despectiva, ¿no? Pero igual ya me gusta que sea despectiva con la revista Sur. O sea, con lo cual la palabra Salita, que es muy importante para mí en ese libro. Entonces esto es lo primero que vio, o lo primero que le gustó a Iente Del Prete, y se acercó a decirle algo, y unos días después se lo volvió a cruzar en un bar, y ahí empezaron a charlar. Con lo cual también ahí habla de que Buenos Aires es un lugar, digamos, hermoso, donde la gente se cruza y donde puede haber unas conexiones muy extrañas, digamos, pensando en las tradiciones o en los recorridos socioeconómicos de los dos, ¿no? O sea, o en los recorridos estéticos, ¿no? Porque la obra de Iente, digamos, podríamos decir, como decimos, primero cambia la obra de Iente, después la de Del Prete también está influenciada por la de Iente, pero hay algo ahí que es que el pibito de la Boca, digamos, hace transformar toda una idea del arte de la licenciada en filosofía, digamos, de la alta sociedad argentina. Eso tiene algo de
de mito popular, digamos, que se debe repetir. No sé, debe haber un montón de novelas de Balzac que debe haber alguna escena así, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces, bueno, nada, si ahora cuando yo me acuerdo, si quieres, para ver, así empezaría la historia de ellos dos, digamos, a través de estas obras que tienen son muy raras también, ¿no? En la obra de Del Prete, este tipo. Son bastante únicas, digamos. No sé si volvió a repetir obras de este estilo, digamos. O sea, hay técnicas o composiciones de Del Prete que son un poco invariantes, ¿no? Que van y vienen, pero esta justo no parece ser algo de lo más que asociaría uno Del Prete rápidamente, ¿no? Esta, por ejemplo, es extraña. Tienen una contemporaneidad, bueno, casi toda la obra, como se suele decir, parecen hechas antes de ayer, pero en algunas de estas también. Bueno, ahora ¿qué se hace? Se dice, claro, bueno, pasemos a la siguiente. Entre estas dos obras, que a mi juicio son de las que me parecen más tremendas, digamos, más importantes, específicamente esta, que, qué sé yo, no hago visitas guiadas, no sé tanto como, por ejemplo, Liliana, no soy historiador del arte, pero esta obra, digamos, qué sé yo, no sé, ¿quién hacía algo así en 1934? Es muy tremenda y tiene la palabra, bueno, una llama composición y otra llama abstracción. Me gustan las conexiones que se dan con aquellas dos obras, que está en el rosa y está la palabra composición también, aquellas dos rosas. Ahí lo que me gustaba entonces ya era no solo pensar que hay algo en la materialidad de las obras que evidentemente comparten, y tampoco sería lindo decir comparten, sino que se codefinen, ¿no? Es como si hubiese una especie de simbiosis permanente, caótica pero sistemática, o sea, caótica pero ordenada, de lo que van haciendo. Y eso también, entonces, no solo aparece en la forma, sino que aparece, por ejemplo, en alguna que otra palabra o concepto que eligen muchas veces usar. Por ejemplo, composición. Digamos, son coincidencias, uno no sabe si charlarían sobre eso mientras almorzaban, pero pareciera que sí, ¿no? Entonces esas dos cosas me parecen importantes. Después una leve nota al pie son esta serie del circo de Yente, este libro de artista de Yente, porque quería contar una leve anécdota a partir de esto, que es, para el año 41 aparece otro libro, claro, este es un libro, ¿no? Pero bueno, un libro que no fue un libro de artista, es un libro, ¿no?, de una editorial, con salida masiva, de un autor que va a volver a aparecer en esta muestra, porque a mí me parece que está en el universo de Yente y de Del Prete, aunque creo que nunca lo escuché, le leí ningún texto sobre arte visual, que es Ezequiel Martínez Estrada, cuya mujer, Agustina Morricone, era pintora, y la verdad que nunca encontré mucho sobre la historia de Agustina, y ellos dos, Martínez Estrada y Agustina Morricone, que también tuvieron una vida juntos desde el año 30 hasta el año 64, que murió Martínez Estrada, y del que hay una casa en Bahía Blanca donde su mujer, digamos, su viuda, se encargó de armar, así como Yente tuvo una gran función en el archivo de Del Prete, Agustina Morricone tuvo una gran función en el archivo de Martínez Estrada, que está en la calle Alem, en la casa de Martínez Estrada. ¿Y cómo se conocieron? Él era modelo vivo de ella. Eso es hermoso, es una historia. Él trabajaba en el correo y creo que el hermano de ella o la hermana también trabajaba en el correo y le dijo, ay, ¿no querés ser? Que me anda buscando a mi hermana. Bueno, y así se conocieron. Es una historia conmovedora. Y en la casa de Bahía Blanca está el cuadro que pintó, o sea, el momento en que se conocieron. Eso
es espectacular también, ¿no? Porque está ahí condensado, digamos, como en estas obras del Pret está condensado el momento en que se conoce. Que eso quede en una pintura es como cuando uno se encuentra la entrada de cine de la primera cita, esas cosas que son hermosas. Solo le importan a uno, pero después cuando esos personajes se vuelven personajes históricos, con una densidad en la cultura argentina, como Guillén del Prete o como Agustina Morricone y Ezequiel Martínez Estrada, la entradita de cine del día que fueron al cine, bueno, cobra otra realidad, digamos. Eso, por suerte, la historia del arte cada vez como que la historia del arte cada vez más trabaja con lo que antes se llamaba melancolía o índices menores, no sé. Entonces, ahora probablemente en una muestra se pueda encontrar una entradita de cine. Quizás si la tuviese Liliana, la hubiese puesto. Y me parecería hermosa. Pero bueno, las obras funcionan como entraditas de cine, porque indican, condensan, digamos, momentos de los dos. Toda esta introducción solo para decir que el circo, 1941, me hizo acordar a dos cosas, ¿no? Primero, el pintor Larrañaga, pintor de trabajadores de circo, a que quiero nombrar solo como un homenaje, que pintaba eso, trabajadores del circo, como se dice, como atracciones del circo, personas que ejercían distintos tipos de atracciones en el circo, del cual hay una gran pintura en el Salón de Bellas Artes, creo que ganó el Salón Nacional en el 36, 37, por ahí, se dice que murió de tristeza porque cayó el peronismo. A él lo echaron, digamos, cuando se derrocó el peronismo, y Larrañaga murió al año siguiente. Toda esta idea del circo y del año siguiente a la caída del peronismo la vamos a ver un poquito más allá. Uno es Larrañaga, entonces, circo, Larrañaga, circo, Martínez Estrada, este hombre que les contaba, que tiene un texto que se llama La cabeza de Goliat, contemporáneo a 1941, que es una especie de, él llama microscopía de la ciudad de Buenos Aires, que son unos análisis de cosas que pasan en Buenos Aires, personajes emblemáticos. Y de una de las cosas de las que habla es de el circo de los hermanos Brown, circo del siglo XIX, que estaba en la calle Florida, que para el centenario vieron que el Estado, digamos, más oligárquico que nunca, embadurnó la ciudad de fastos y de oropeles y de adornos, y aplicó el estado de sitio. O sea, durante el festejo del centenario no se podía estar juntos en la calle por miedo a los anarquistas. El circo estaba en decadencia, no recuerdo si estaba en decadencia o había cerrado ya, pero tenía el terreno todavía este hombre Brown. Entonces, con una inocencia, digamos, preciosa, similar a la que podrían tener, me parece, Guillén del Prete, incluso Martínez Estrada, aunque eran personas que no por inocentes no dejaban de ser firmes ante la experiencia de vivir, qué sé yo, cómo decirlo, o sea, eran personas firmes. Y entonces Brown, en 1910, levanta la carpa, y la arregla, pone lucecita, quiere estar a la altura de los festejos del centenario. En la calle Florida, imagínense. En los años 10 era la calle por excelencia, y me imagino en la época donde venía la reina de España, o sea, la calle Florida debería ser algo, no sé, muy controlado, como quien dice. Pero él, claro, como era propietario, podía hacer lo que quería. Y él quiso apoyar el centenario, y vinieron unos jóvenes nacionalistas católicos, que nunca faltan, y se lo prendieron fuego. Esto lo cuenta Martínez Estrada. Y dice dos cosas Martínez Estrada, que es contemporáneo aparte de Allende del Prete, nacido en los mismos años, escribió también en Revista Sur, tiene muchas conexiones. Dice Martínez Estrada dos cosas. Primero, que se pregunta cómo puede ser que los mismos niños que habían sido divertidos por los hermanos Brown y que habían recibido golosinas de sus manos, dice, ahora le prendían fuego el circo. ¿Qué pasa en el medio de una persona, digamos, que primero come golosinas y después prende fuego un circo? Y de otra cosa decían,
No le perdonaron, dice Martínez Estrada, y esto es para mí Genti del Prete en la historia del arte, haber metido el cocoliche en la epopeya. El cocoliche en la epopeya. ¿Qué sería la epopeya? Bueno, la historia oficial, el Estado como un emblema heroico, digamos, como una institución, digamos, heroica, patriarcal, perdonen la palabra, pero poronga, ¿no? Como situada, todopoderosa, orgullosa de sí misma, llena de emblemas, himnos, grandes edificios. Esa es la épica, ¿no? Esa es la epopeya del Estado. Y el cocoliche era un pobre circo. No le habían perdonado meter o sea, demostrar que el Estado, digamos, tiene un carácter precario también, pese a su epopeya. Y me parece que no hay duda, y esta es una de mis hipótesis sobre la muestra, sobre el amor de ellos dos, pero también sobre las obras de ellos dos, de que son dos personajes que realmente son un cocoliche en la epopeya de la historia del arte argentino. Y la palabra cocoliche, vamos a decirlo, es una palabra hermosa y es todo lo reivindicable que se pueda, porque es lo superpuesto, lo caótico, lo barroco, lo imperfecto de la vida y del arte. Entonces, me parece que no solo el cocoliche es el idioma de los inmigrantes, o el idioma no, cierta forma de hablar de los inmigrantes, sino que puede haber un arte cocoliche y probablemente el mejor arte argentino sea el arte cocoliche. La epopeya es el arte, digamos, que hay que hacer, lo que hay que hacer para estar en los grandes bodoques de José León Pagano. Y el cocoliche es lo que se hace porque así se hace, bueno. Entonces me parece que eso es interesante, ¿no? Que te prendan fuego porque les aguaste la fiesta. Y aguarle fiestas a personajes como los gobernantes de 1910 era una gesta espectacular, como parece que es la gesta de ellos, de Genti y del Prete en la historia del arte argentino. Bueno, van a tener tiempo ahora de no escucharme por un rato. Vamos a pasar a la sala, digamos, esa no, la otra. Acá estamos en la sala o en la pared o en la curva, digamos, en donde probablemente, aunque eso aparece mucho en toda la muestra, quizá esta es la pared o el momento de la muestra donde la palabra cocoliche resuena más. Por ejemplo, esta obra, ¿no? ¿Cómo se dice? Imagínense un crítico de arte que escribe un texto y diga nada más. Sería el texto genial. Bueno. Y está el collage, o sea, está el collage, el surrealismo, el informalismo, el montaje, ¿no? Digamos, en algunas resuena más la época, o sea, esta no sé de qué año será, pero hay algo de los rostros, las fotos, que ya resuena un poco más modernista, ¿no? A 60s, me imagino, esta, por ejemplo. Podemos ver rostros, digamos, más reconocibles, como personajes de la Nouvelle Vague, ¿no? O algo así. Informalista, con esa cosa del montaje surrealistoide informalista. Pero dos cosas quería decir en esta zona. La primera es recordar algo que Marita recuerda en su texto, que es que le decía a Marita, juro que también lo había pensado. Igual es un clásico ya de las referencias, que es un libro precioso, precioso y bastante complejo, digamos, porque es como su tratado sobre antropología de Lévi-Strauss, un antropólogo francés, se llama El pensamiento salvaje, donde él ahí reivindica, digamos, la figura del bricoleur frente al científico, o el científico bricoleur, que sería una gran paradoja. Y ahí dice algo, Marita, que dice Lévi-Strauss, que es que trabaja con restos, con lo que se encuentra, no solo el resto es la idea de los desperdicios, digamos, o lo inútil, sino que eso inútil
me lo encuentre. Sería una doble, ¿no? Un doble resto. O sea, una doble contingencia. Y hay algo que me gusta también de ese texto y de esa parte del texto, que él dice, bueno, el bricoler actúa sin plan, dice, ¿no? O sea, actúa sin plan, se encuentra con cosas que no pensaba, por lo tanto, lo que termina haciendo, si algún plan hubiese tenido, tampoco es lo planificado. Con lo cual hay una especie ahí de enloquecimiento de lo que termina siendo un objeto, o en el caso de Lévi-Strauss, una hipótesis científica, antropológica, ¿no? O sea, él ingresaba en una comunidad tupí y tenía una relación, digamos, contingente con todo eso. Y cuando volvía, digamos, a San Pablo, porque como él era profesor de sociología común, sociología aburrida en la semana, y los fines de semana iba a hacer visitas a comunidades, porque sí, digamos. Y eso después está todo en un libro que se llama Tristes Trópicos, que es hermoso. Es mucho más dócil que Pensamiento Salvaje, pero es como la etnografía de lo que después terminó siendo el Pensamiento Salvaje, que es como la pasada teoría de todo lo que viene. Entonces se me hacía esto del sin plan, ¿no? que me parece que es muy característico en la obra de Yeltsin y del Prete, pero a la vez también, y un poco esto a tono con la hipótesis curatorial, digamos, de la muestra, yo creo que ese sin plan se podría relativizar, porque, o sea, quien haya estado enamorado se puede dar cuenta. Yo ahora no estoy enamorado, como alguna vez estuve, lo puedo decir, que es, si vos estás enamorado, nunca no tenés plan, ¿no? O sea, no tenés plan porque sabés que estás enamorado. Entonces, como esa idea de que... y si tu enamorada es artista como vos, más todavía, o sea, en algún momento algo del otro se me va a volver hacia mí, como para que yo produzca aquello que no tenía pensado. De nuevo, un gran caos de relacionamiento y de amor que genera obra también, ¿no? Entonces, ese sin plan, no es que no haya plan. Hay un gran plan que es pasar la vida con alguien, y dentro de ese pasar la vida con alguien podemos hacer un montón de cosas sin plan, como una especie de gran amparo, garantía, ¿no? O fundamento único del arte, digamos. Eso me parece importante pensar. Bueno, el otro día, no sé si vieron, voy a decir se viralizó, pero no creo, se viralizó entre las personas que nos gustan las muestras, un video de TikTok de una chica que venía por primera vez a un museo. Por supuesto, y esto es algo discutible, lo primero que le llamó la atención fue el bar, hablaba mucho del bar, porque ahora si no hay bar en los museos, vieron que en los museos, no sé, el bar es como una especie de engaña pichanga para que después la gente vaya al museo, y no al revés, algo muy tremendo eso. O sea, antes era voy al museo y después me tomo un cafecito, le meto un cafecito, ay, capaz que voy al museo. Eso no sé, así que es un problema sociológico a estudiar. Pero bueno, hablan del bus y suben, ¿no? Y suben a ver esta muestra. Son 2 o 3 amigos. Entonces, es acá porque traje un libro para mostrar. Entonces una va recorriendo con el celular, tipo Gustavo Brusone, así, obra por obra. En TikTok está esto. Yo no tengo TikTok, pero me lo mandó. ¿Quién me lo mandó? Francisca Lisonier, que está acá presente. Francisca, estoy contando bien, ¿no? Sí, bien, excelente. Entonces van así. Delfina, Rosario. Van las chicas mirando así, con mucha. Casi como extasiadas, digamos. Y era la primera vez que iban a un museo. Es tremendo eso, es espectacular. Es como ver el nacimiento de una sensación. No, pero a mí me pareció, pero lo digo en serio, puedo defenderlo con argumentos científicos. No, entonces van así y se encuentran con esta obra. Bueno, entonces el prejuicioso crítico de arte dice, esta les va a parecer una porquería. Y se detiene y dice la palabra, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! No lo puedo creer.
Era su modelo favorito. Esta. No lo puedo creer. La quiero tener, como dice Francisco, la quiero tener en mi casa. Voy a tener colgada en mi casa. Todo lo que. Nada, es precioso todo lo que dice. Y ese libro ya, ¿qué es esto? Si no me vieran, lo apoyaría. Y este lo escribió Martínez Estrada, no sé si se acuerdan, ¿no? Boliche en la epopeya. Y había una. ¿Qué frase argentina esa, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como que es una frase muy argentina. Porque no sé cómo. No sé, en otro idioma no sé, pero. ¿Qué implica decir qué es esto? Implica. Es como retórica la pregunta, ¿no? Por ejemplo, todos los que tenemos hijos también. Entras a la pieza y hizo algo. ¿Qué es esto, Juan Bautista? ¿Qué es esto? ¿No? Como. Él tampoco sabe qué es, o sea, no te lo va a responder. ¿No? ¿No les parece que es así? Y me parece que esa pregunta, ahí está la melancolía. ¿A quién se la estaba haciendo? Porque a las amigas no se la estaba haciendo, ¿eh? Se la estaba haciendo a no sé a qué. Al prestigiente, quizás. Y siempre me gustó mucho de este libro, bueno, de Martínez Estrada, que aparte, ¿sobre qué? Porque como todo tiene que ver con todo, se llama así, ¿sobre qué trata? Sobre el peronismo. Es un libro que trata el peronismo como esta obra, en el sentido de no rápidamente decir fascismo, porque era antiperonista, ¿no? Martínez Estrada. Vamos a decirlo así, nunca votó al peronismo. Pero a la vez, la pregunta tiene un tono de reivindicación del fenómeno, ¿no? Que con enojarse no alcanza, digamos. Con disgustarse no alcanza. En ese sentido es muy superior a Borges y a Victorio Campo en cómo trata, o sea, digamos, sendos antiperonistas interesantísimos. Es quizá el mejor antiperonista Martínez Estrada por este libro que es muy tremendo, pero también es un libro que dice, bueno, ¿qué quieren? Un montón de gente que dice, los trataban mal en la escuela, los trataban mal en la casa, los trataban en el barrio, el peronismo los abrazó, dice. Por esto Borges lo odiaba de Martínez Estrada, y en el Borges de Bioy Casares, ese libro de 1000 páginas, no sé cuántas 1000 páginas, me aparece mucho, muy despectivo con Martínez Estrada. Y en este libro, no voy a leer, lo quiero leer literal, que es un renglón, Los anteojos, ¿no? Gracias. Fíjense que claro, porque algo que me había olvidado decir, Martínez Estrada vivía en Bahía Blanca, era santafesino, pero se había ido a vivir a Bahía Blanca en los años 40 y vivió en Buenos Aires, y durante el peronismo sufrió una enfermedad en la piel, como una psoriasis, una enfermedad psicosomática, porque estaba muy angustiado por el peronismo, o sea, literal, y estuvo 3 años postrado en la cama y se curó cuando cayó el peronismo, digamos, y escribió este libro en unos meses, un análisis del peronismo. Entonces en la primera paginita hay como una mini biografía de quién es. Es obvio que la escribió él. Y fíjense lo que dice. Porque hay una actitud, el remate es del preteriente para mí. Por eso lo quiero leer, no solo por que Delfina me hizo acordar a Delfina, nuestra protagonista, ¿no? Delfina. ¿A qué es esto? Dice: 5 años estuvo postrado, impedido de leer y escribir, y hace 1 año ha vuelto a su intenso trabajo habitual. No espera nada, ni la gloria. Dijo que Dios le ha permitido vivir de nuevo
para que muera en la calle peleando y no enfermo en la cama. Está casi solo y casi pobre, pero contento. Casi solo y casi pobre, me parecía. Porque uno podría decir, bueno, casi solo, casi pobre, pero contentos, ¿no? Esa soledad no es una soledad, por supuesto. Es una soledad con respecto a la historia del arte, que por supuesto se está dando vuelta, digamos. Estamos muy a punto como si dijéramos, y esto lo veo a veces, ese cuadro, o sea, si un día se levanta Cruzada o Cruzado o el curador de acá, pone ese donde está el deber y manifestación y el museo se sigue sosteniendo, digamos. Estamos en una figura como la del Prete, podríamos decir otra, pero se me ocurrió la del Prete, ya le puede, y eso gracias a un montón de personas como las que organizaron esta muestra y las que vienen haciendo un montón de cosas hace muchos años, está a la altura de poder pensarse una historia de Argentina, del arte, del siglo XX, no teniendo como tónica a Berni y Raquel Forner, sino a Genti y del Prete, por ejemplo. Para ponerlos. Y eso me parece muy interesante. No sé si eso era así hace 30 años. Entonces, me parece que ese casi, cada vez menos, casi va creciendo, ¿no? Cada vez tiene más amigos, que seríamos nosotros. Bueno, ya para ir terminando, una última obra más, que es, no sé cómo hacer, es esta obra que a mí me llamó, me parece que a Valeria López Muñoz, que está la visita guiada en YouTube, y la pude ver. Esta obra, ¿no? Se llama Catedral. Así como quería recordar a Martínez Estrada. Bueno, primero la obra, que no sé, digamos, como ven, no estoy diciendo mucho de las obras porque las obras tienen mucho para decir y qué voy a andar diciendo yo sobre obras tan elocuentes, digamos. Hubo en 1963, primero dos cosas que me hizo acordar, porque también una idea mía de la visita guiada, y ahora quizás se empieza a notar, era a qué me hacen acordar las obras. No tanto, digamos, poner a las obras como límite, sino como tónica, digamos, ¿no? Algo por donde empezar. Y esta obra me hizo acordar a dos cosas. Primero a una, no sé si es un grabado o qué es, o un dibujo de Alfredo Guido, que se llama La Catedral de Eurindia, que acompaña la primera edición del libro Eurindia, de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas fue muchas cosas, pero ese filósofo nacionalista o historiador, que escribió un libro que tenía una teoría de lo euríndico, que sería Europa y lo indígena, ¿no? Lo americano precolonial. Entonces Alfredo Guido hizo un gran dibujo hermoso, que después si quieren lo pueden buscar en internet, que se llama La Catedral de Eurindia, muy barroco, o sea, casi como de la tradición más peruana, más andina, digamos. Precioso. A eso me hizo acordar primero. Y lo segundo que me hizo acordar es a un debate que sucedió en el año 63 entre un helenista, o sea, un especialista en filosofía clásica, filosofía griega y cura, no sé si era cura, pero casi, o teólogo, por lo menos teólogo, Conrado Eckersland, un hombre olvidadísimo, que él escribió un texto donde decía, vieron que en esa época, digamos, en los años 60 es el momento en donde cristianismo y marxismo, o cristianismo y peronismo, se dan la mano, digamos, y eso funda toda la tradición, digamos, guerrillera montonera, es eso, es ese cruce. Por ejemplo, el padre Mujica, ese es el emblema, pero había, estaban los famosos curas del tercer mundo, que fueron toda una tradición africana, argentina, africana, latinoamericana. Bueno, hay mucho escrito sobre eso. Entonces, Eckersland, como persona
de la teología de la liberación, que se llamaba, o de los curas del tercer mundo, dice, nosotros los cristianos tenemos el amor que le hace falta al marxismo, ¿no? Como si el cristianismo viene a proveer, como si dijéramos, la dosis de amor que le falta al marxismo. Y León Rosichner, filósofo de tradición judía cultural, para nada judío militante, digamos. No para nada judío religioso, sino judío cultural, doméstico casi, ¿no? Como un judío de lo doméstico, de lo judaico, de la cultura judía, y muy anticristiano, con argumentos, digamos. Se dedicó toda su vida a discutir el cristianismo. Le dice, pero qué amor trae. ¿No? Es un gran debate sobre eso. Y está ese mismo año que este, nada más. Es una pavada, pero me parecía algo que se llama catedral. ¿Por qué hizo una catedral, Diente? No sé. Es rarísima, es hermosa, es como, parece hecha, no sé. Pero me parecía extraño que justo en esos años, donde esas discusiones acerca de liberación y cristianismo, ella haya hecho una obra que se llama Catedral, cuando en prácticamente toda la obra, de los dos incluso, no aparecen instituciones, ¿no? Como se sabe, son personas siempre muy corridas, digamos, cualquier tipo de oficialismo, vamos a decir, oficialidad, institucionalidad jerárquica, como puede ser la Iglesia Católica. No sé si Diente era religiosa, no lo sé, pero lo que quiero decir es que en sus obras no aparece prácticamente ninguna figuración con respecto a eso. Entonces me llama la atención, no hizo una escuela, ¿no? Hizo una catedral. Ahí en las catedrales podríamos decir son más bellas que las escuelas, pero no estamos hablando de belleza cuando pensamos en Diente del Prete. Estamos pensando en muchas cosas más, además de belleza, por supuesto. Pero nada, me parecía esto. Bueno, y ahora sí, para ir terminando. Este es uno de los que lo hablábamos con Liliana. Según Liliana, Liliana cree que no pueden ser ellos dos, porque efectivamente estos dibujos están hechos antes de que se conozcan, porque se conocieron en una muestra en donde probablemente este dibujo haya estado, el de las chinches, ¿no? Entonces me parece que por supuesto hay una organicidad de la muestra y seguramente se decidió terminar con esta muestra o empezar, digamos, porque si alguien entra al revés, empieza y podría hacer el recorrido de igual manera. Pero quería decir algo sobre esto, porque yo quería como no justificar mis palabras, ¿no? Me parece que puede haber arte sin historia del arte, que puede haber arte sin curadores, que puede haber arte sin visitas guiadas, sin museos. No puede haber arte sin artistas y sin obras, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que probablemente, no sé, si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas van a pensar que son ellos dos. Y no son, digamos. Entonces, lo que pasa ahí es que uno se da cuenta, el poder, vamos a decir así, o una palabra que quizá para mí se usa mucho hoy, pero sirve, el privilegio del curador, de la persona del museo, del organizador, del historiador del arte, para, digamos, estructurar de tal manera al visitante, al espectador, para que crea que ellos son ellos dos. Y eso señala una responsabilidad, me parece que en todo caso las personas que trabajamos en museos o en crítica de arte o lo que sea, me interesa que siempre, creo que en esta muestra por supuesto eso está, o en el trabajo de Liliana eso está, estar a la altura de aquello que no tienen, que no se puede defender y que tenemos una responsabilidad sobre ello, que son las obras de personas que están muertas, digamos. Entonces, me parece hermoso este dibujo y me parece muy lindo que termine así la muestra, pero a veces habla del carácter, vamos a decirlo de alguna manera, ficcional de toda la muestra, ¿no? No son Diente del Prete.
Eso es lo que menos importa, porque si uno cuando sale de acá cree que triunfó la muestra. Y eso es un triunfo de la muestra y es un índice de la responsabilidad de cómo contamos y cómo discutimos y cómo hacemos crítica de la Argentina, entre otras cosas del arte de la Argentina, pero también de todo lo que nos interese para que este país sea un poco mejor, digamos, y no ganen los falsos libertarios. O lo que es peor, los que no se llaman ni siquiera libertarios y no se ponen nombre, digamos, que son gente que ya no gobernó. Quienes se ponen nombre cambia. Entonces, no sabes nunca cómo se llama. Bueno, gracias. Nada.